escritorio, entonces no encontraba a la mano la lectura. Ah, ok. Perdón. El maestro Raúl Benítez Manau, a quien agradecemos enormemente su presencia, es profesor e investigador de la UNAM desde 1983, está adscrito al Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el CISAN, es desde marzo de 2006 presidente de la Organización de la Sociedad Civil Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, AC, también es miembro de la Latin American Studies Association desde 1985. Sus publicaciones recientes versan sobre temas de seguridad y geopolítica de América Latina, con especial atención en las regiones Norteamérica y Centroamérica. Sus líneas de investigación se centran en problemas estratégicos, procesos de paz comparados, seguridad internacional, hemisférica y nacional, política exterior de Estados Unidos, México y América Latina, así como las relaciones cívico-militares y Fuerzas Armadas en México. Actualmente analiza la relación entre seguridad nacional y crimen organizado en México y Estados Unidos y ha sido investigador del Woodrow Wilson Center de Washington, D.C. y es profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York. Muchísimas gracias por participar en esta mesa. Adelante. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, felicito a la UAM por este evento, pero no solo es un evento, como fue ya demostrado en el primer panel, en la inauguración del primer panel. Es un esfuerzo académico muy amplio. Felicito muchísimo a Gabriela por esa página web tremenda que están creando. No es fácil tener páginas web con la obra de las gentes fácilmente ubicables en las páginas de las universidades. O sea, hasta yo me avergonzaría de las que tienen nuestras universidades, la nuestra, porque están bastante mal comparado con un esfuerzo de ese tamaño. Y entonces se puede ver bien la obra de una persona desde el inicio de su formación académica hasta sus últimas contribuciones. Me identifico, por supuesto, mucho con lo que dijo Lilia Bermúdez sobre la relación personal que teníamos con José Luis, sobre todo al inicio de nuestras vidas académicas, profesionales. Lo hicimos en conjunto y con ello quiero empezar, por ejemplo, con la contribución de José Luis, continuando con lo que señaló Celia Toro. José Luis fue el primero que estudió el ejército mexicano en este país con fundamentos científicos académicos. Había 3 o 4 o 5 libros no académicos, escritos algunos por militares, sin citas de pie de página, con anecdotarios, como se hacían los libros hace 50 años, 60 años, 70 años. Un primer esbozo de esto lo hizo su propio profesor del Colegio de México, Lozoya, pero el libro de José Luis es mucho más acabado que el de Lozoya, y entonces yo lo considero el pionero del abordaje de las Fuerzas Armadas Mexicanas con solidez académica, y eso lo fue demostrado a través de toda su obra. Su libro Ejército y Sociedad en México, Pasado y Presente, bueno, yo lo tengo aquí dedicado el 13 de enero de 1986, lo he hojeado miles de veces, está todo rayado, hasta se me está desfigurando, tiene 29 años este libro, desde que él me lo regaló, ya no me acuerdo si me lo regaló o lo compré, porque esto fue en una presentación del libro en una casa que tenía la UAM o que tiene la UAM en la colonia Roma, donde el libro lo presentó Lorenzo Meyer, y Lorenzo Meyer dijo lo mismo: es el primer libro científico sobre las Fuerzas Armadas de México y por eso hay que ponerlo en los anales de las bibliotecas, etcétera, ¿no? En este libro José Luis retoma diversas teorías, y la actualidad de este libro, escrito hace 30 años, nos lleva, por ejemplo, al estado de Guerrero. O sea que para los que quieran entender lo que pasa en el estado de Guerrero hoy, no ayer, hoy, ahorita, pueden leer toda la parte de la contrainsurgencia y la presencia del ejército en el estado de Guerrero, y se puede entender mucho de lo que está pasando en ese estado, porque es un estado, entre otras cosas, de guerrillas endémicas. Entre otras cosas, el ejército tiene una ocupación endémica del estado de Guerrero, ocupación profunda del estado de Guerrero, en la cual tiene ciclos de más presencia, menos presencia. Ahora se está fortaleciendo la presencia, igual que era en los años 70, que fue abordado por José Luis, por fenomenologías parecidas, no iguales, pero muy parecidas. Entonces, la tesis de José Luis era analizar las relaciones entre los civiles y los militares.
ante circunstancias de fracturas sociales, de pobrezas extremas, de rebeliones armadas, en algunos de los estados más pobres del país. Él centró su libro en la presencia del ejército en Guerrero. Uno de los capítulos se llama Gorila profesionalizado o militar nuevo. Esa era, digamos, la dicotomía con la que José Luis estuvo navegando en sus escritos. Luego habla del nuevo profesional militar. Entonces él critica al ejército por ser un actor primordial para estabilizar situaciones políticas de alta tensión, por su, en parte, gorilazgo, así lo llamó él en un primer momento, porque se violaban derechos humanos, etcétera, pero también decía, esto puede llevar a una profesionalización del ejército y hacer una fuerza armada mucho más moderna. Son las dos partes que él siempre tuvo presente. Luego, por ejemplo, en las reflexiones finales de este libro dice, cito, conforme se fortalecieron las instituciones civiles, el Instituto Armado pasó a un segundo plano en la dirección del Estado. La rama civil de la burocracia ocupó su puesto sin descuidar las prestaciones a los hombres de uniforme que ofrecían las seguridades de una conducta disciplinada del ejército y una continuada profesionalización. Esto señala en la página 133 en las reflexiones finales. Son reflexiones finales del libro, no son conclusiones de una investigación, porque él siguió avanzando en esto toda su vida académica. Yo recuerdo muy bien cuando José Luis, yo fui su alumno en la Facultad de Ciencias Políticas junto con un profesor que fue mencionado por Lilia Bermúdez, Antonio Cavala, un profesor chileno. Ahí nos hicimos amigos y me acuerdo muy bien que él estaba, pues como todos, buscando una inserción laboral, estaba empezando su carrera académica y lo emocionado que estaba de empezar a concursar en la UAM para la plaza que finalmente obtuvo. Veo la revista sociológica, el número 83. José Luis nos presumía el número 1 de la revista sociológica. Allí había contribuciones de la que fue su mujer, que también fue investigadora de la UAM, y si mal no recuerdo, el número 1 de la revista sociológica era sobre sociobiología, y lo coordinó Katy, la mamá de Charlie y de Alma. Entonces, era muy emocionante ver cómo estaba empezando él un proyecto académico que lo siguió toda la vida. Ahora, igual que Charlie, yo tuve muchas desavenencias personales con él, porque cada quien tiene su camino, cada quien tiene su forma de pensar, cada quien lee cosas diferentes, tiene alumnos diferentes, y eso es obvio, pero nunca perdimos la amistad. En los últimos años pensamos bastante diferente, él y yo, y lo discutíamos. Incluso nos gustaba dividir a los militares con Humberto en el Centro de Estudios Superiores Navales. Estábamos emboletados, yo me acuerdo un panel con Humberto, será por ahí de cuando empezaron la operación de paz de Haití, cuando José Luis se negaba rotundamente a que el ejército mexicano saliera a Haití y nosotros decíamos, no, tiene que ir a Haití. Y entonces el público, los estudiantes del Centro de Estudios Superiores Navales, la mitad decía, no, no tiene que ir a Haití, el profesor Piñero tiene la razón. Y otra parte del público, los que pensaban más en la órbita de la globalización, decían, no, Humberto y Benítez tienen razón, y nos gustaba provocar a los militares porque hacíamos muchos ejercicios académicos juntos allí. Esa era una desaveniencia que estuvimos discutiendo mucho eso. Entonces nosotros le decíamos, es que tú eres más pro Sedena, así piensan los militares. Él estaba muy influido por el pensamiento del general Vega, que era ultranacionalista y se negaba a eso. Y nosotros éramos más por el lado de la Marina, que son mucho más abiertos y globalizados. Tuvimos un debate exactamente hace 10 años en la Cámara de Diputados fuertísimo, donde el delegado de la Sedena y el delegado de la Marina se pelearon y los académicos que estuvimos allí nos dividimos. José Luis estaba del lado de los que se negaban a ir a que se sacaran las tropas a operaciones de paz. Yo estaba del lado de los que estaban a favor de las tropas de paz y luego él me decía, pues ahora nos tenemos que ir a tomar algo para seguir discutiendo y seguir peleándonos. Esa fue una desavenencia que yo tuve en los últimos 10 años con él y así seguimos. El otro fue el concepto de seguridad amplia que él maneja, que fue muy bien expuesto por Celia, donde él, por principios que también tienen que ver con un concepto sociológico de ver la seguridad de un país donde están los recursos naturales, los alimentos, la economía, él era muy adepto al concepto de seguridad amplia y yo era lo contrario, más adepto a una seguridad más precisa, de que la seguridad es la seguridad, el desarrollo económico es el desarrollo económico, la defensa del ambiente es la defensa del ambiente. Y por supuesto, yo nunca lo convencí a él, ni él nunca me convenció a mí. Por supuesto que nunca dividió nuestra amistad, pero sí nos dividíamos mucho y cuando estábamos en paneles juntos,
nos peleábamos, y nos peleábamos bien, porque él me criticaba y me decía, etcétera. Cuando fueron los debates sobre seguridad hemisférica en el foro de la OEA, José Luis a mí me decía así en público, no, tú estás equivocado por esto, luego tú estás muy nacionalista y no ves que el mundo ya se globalizó. Y así nos la pasábamos, pero eso no, nunca fracturó nuestra amistad. Hay amistades que se rompen por ese tipo de peleas. Nosotros nunca tuvimos ninguna fractura personal, pero sí discutíamos fuerte. Y era muy bonito ver todo eso. Humberto es muy testigo de eso, con mucha intensidad en muchos debates que teníamos. Sí, pues, lo hacíamos en el mismo foro. Pero era muy agradable también, al final de cuentas, acordarse de estas cosas, porque así es la academia. Sin eso, pues no existiría la academia, ¿no? Evidentemente. Quiero pasar en este último comentario, aparte de mi comentario, al momento final. Creamos una institución juntos, con José Luis y 5 personas creamos lo que es el colectivo de análisis de la seguridad con democracia hace 9 años. Sergio Aguayo nos dijo, a 5 personas, nos citó a una comida y nos dice, tengo un dinero de la Fundación Ford y hagamos una ONG. Entonces nos juntamos Jorge Chabat, Emilio Álvarez y Casa, José Luis, Sergio Aguayo y yo. Nos la ofrecen, pero tienen que hacer una ONG, tienen que legalizarla y bla, bla, bla. Y entonces yo me acuerdo que Chabat le dijo que Chabat estaba, por supuesto, entre los globalizadores, le dice, oye, Piñero, ¿pero tú vas a aceptar dinero de una fundación extranjera? Dice, bueno, en este caso sí, solo que, pues, que no metan mucho las manos. Bueno, pues entonces le entras como fundador, y fuimos 5 fundadores, aquí están varios de esta ONG que se llama CACEDE, que le hemos hecho homenaje a José Luis. Vamos a enlazar esta página web de la UAM, si nos lo permiten, pero yo creo que no hay ningún problema, a nuestra página web. Porque estamos divulgando un montón de materiales sobre seguridad, Fuerzas Armadas, narcotráfico, etcétera. Tuvimos también muchas convergencias. Obviamente la convergencia es la que tenemos todos. El Estado mexicano está muy fracturado y debilitado. Ahí sí no nos peleábamos, ahí estábamos totalmente de acuerdo. Los debates estaban entre si aceptar esa famosa palabrita que le gusta a algunos gringos y unos colombianos decir de Estado fallido, y otros que decíamos, no, es que esto no puede llamarse Estado fallido. La UAM es parte del Estado mexicano, la UNAM es parte del Estado mexicano, pero son organismos autónomos, el IFE, etcétera, etcétera. No, es fallido el Estado mexicano, tiene partes débiles. Las partes asociadas a la seguridad son partes debilitadas y ahí había convergencias. Hicimos muchos debates sobre eso y ahí entonces otra vez más o menos teníamos convergencia de opiniones. Entonces, para ir cerrando mi comentario académico de homenaje, porque yo creo que valdría la pena también poner sus ideas confrontadas en la academia y mi experiencia personal con él. Yo, por ejemplo, yo no participé en el libro de Seguridad Nacional que hizo con el de los 18 autores, porque yo le dije, es que yo no estoy de acuerdo con tu concepto, José. No, pero escribe un artículo. Le digo, no estoy de acuerdo, mejor en otro foro publicamos juntos. Publicamos varios artículos juntos, él como tenía sus enlaces en Italia, hicimos un artículo muy largo los dos sobre Fuerzas Armadas en América Latina y lo enfocamos en México, él hizo que se tradujera al italiano, etcétera. Pero finalmente, pues es la hora de un amigo, de un gran académico y estamos todos aquí, pues remembrando esto que empezó con este libro, que está ya, se le están cayendo las hojas, etcétera, y este libro, esto fue lo que sentó, digamos, la arquitectura del pensamiento de José Luis. Él fue primeramente un estudioso de las relaciones cívico-militares, después se fue agregando, pero él empezó así, como dijo Celia, con su tesis de licenciatura, aquí aborda y retoma muchas partes textuales de su tesis de licenciatura. Muchas gracias.